de un texto que monté sobre el año 2010-2011, creo, que se llama Nuestra clase, de Tadeusz Slobodianek, que es un señor polaco y que escribió un texto basado en un hecho real. Y subrayo esto porque es importante el hecho de que esté basado en un hecho real. Esto es un pueblo cercano a Varsovia llamado Jedwabne, donde vivía una población, un municipio de alrededor de 3.000 habitantes, y había unos 1.500 polacos, como se llamaban ellos a sí mismos, que son los católicos, digamos, y unos 1.500 judíos. En un momento dado de la historia, en plena guerra mundial, la mitad de este pueblo es quemado en el granero del pueblo, los judíos, y durante toda la vida y toda la historia, incluso hay una piedra memorial en el cementerio, en la puerta del cementerio de este pequeño municipio, donde dice en 1946 o 45, 47, no me acuerdo bien de la fecha, fueron quemados vivos en el granero del pueblo por los nazis, por los alemanes nazis y tal. Entonces hay en un momento dado un autor, un novelista que se llama Jan Gross, que intenta escribir sobre este hecho real, porque claro, fueron 1.500 vecinos de los 3.000, es un hecho brutal realmente, y entonces en este momento, cuando empieza a averiguar, para una novela que luego se llamó Vecinos y que era extraordinaria, empieza a averiguar que todo eso es mentira, que no fueron los nazis, que fueron los mismos vecinos del pueblo quien quemaron vivos a los otros vecinos que había allí. Vecinos que habían convivido con ellos, vecinos que habían sido novios, que habían jugado desde pequeños, que habían tenido negocios, que habían convivido toda su vida felizmente. De repente, esos quemaron a los judíos del pueblo. También hay que decir que los judíos del pueblo generalmente tenían oficios mucho más burgueses y tenían un bienestar social superior a los polacos, que eran más campesinos y era gente de otro nivel social un poco. Pero bueno, convivían todos juntos. Entonces esta obra, cuando sale esta novela, se organiza un escándalo tremendo en Polonia porque no quieren aceptar que eso fue la verdad, que fueron los mismos polacos que quemaron a sus propios compañeros, y entonces se arma un pollo considerable, pero Tadeusz Slobodianek escribe esta obra que se llama Nuestra clase. Y se llama Nuestra clase porque habla de 10 compañeros de clase y compañeras de clase, 3 mujeres, 7 hombres, 5 polacos, o sea, 5 católicos, por decirlo, pero ellos se llaman polacos, ya lo he dicho, y 5 judíos. Y entonces empieza la historia. Y empieza la historia que te explican desde el principio cómo se enamoraba uno del chico guapo del pueblo, una del chico guapo del pueblo, como Dora, que era judía, estaba todo el mundo enamorado de ella porque era muy guapa. Entonces empiezan esas pequeñas cosas, rencillas, uno que siempre está enamorado de ella, que es polaco del pueblo, de toda la vida, compañero de clase desde pequeño, que tal y cual, y entonces todo el mundo le toma el pelo. Todo es una convivencia normal y fabulosa. Y entonces, en un momento dado, llegan los soviéticos y entran al pueblo y entonces favorecen a los judíos. Y entonces ahí hay una serie de malentendidos difíciles y complicados que hace que ya se empiecen a enemistar. Pasan los soviéticos, y entran los nazis y entonces cogen a los judíos y hacen que el pueblo los queme, y el pueblo los quema vivos en el granero. Entonces aquí hay una pequeña escena de la que a mí me apetece leeros, de la que a mí me apetece hablar básicamente porque yo lo que quería un poco hoy subrayar es cuál es el tono en el que uno tiene que explicar una obra de teatro, que hay que encontrar, por una parte, el sentido común y por otra parte, el tono para que llegue al corazón directo sin más preámbulos. Entonces, es una escena un poco larga, pero os la leeré así rapidito para que entendáis de qué va. Dora, que es la judía guapa por la que todo el mundo estaba colado cuando eran pequeñitos, se casa con un chico judío, que es el guapo de la clase, y que además es el que dirigía el cine cuando entraron los soviéticos y todo el mundo lo envidiaba y tal, ¿no? Es un tío con mucho éxito con las chicas y tal, y ella tiene un niño con él. Y entonces esta es una de las que queman vivas. Él se salva porque se esconde en ese momento, pero ella está en su casa con su hijo y la vienen a buscar y la hacen ir a la plaza. Y dice, yo estaba en la plaza sacando las hierbas del empedrado con una cuchara, porque les hacían sacar las hierbas para limpiarlo. Alrededor se había juntado una multitud, todos conocidos, vecinos. Me señalaban, se reían. Lo peor eran los mocosos de entre 12 y 15 años. Me tiraban piedras, amenazaban con violarme. Las viejas les reían la gracia. Y además aquel calor. El niño no paraba de llorar, tenía sed. Yo también tenía muchísima sed. Entre la multitud distinguía a Zoja, que es una compañera suya de clase. Le hice señas con la mano, se acercó. Zoja, tráeme algo de beber.
Soja, que es católica, que es polaca, dice, agua, Dora, agua, lo que sea, Zoja, ¿qué está pasando? Zoja, ¿qué va a pasar, Dora? Os retienen y luego os soltarán. Dora dice, Zoja, llévate al niño, escóndelo, tengo miedo. Menachem, que es su padre, volverá. Zoja, llevarme al pequeño yo, Dora, ¿qué va a decir mi marido? No te preocupes, no va a pasar nada. Dora, Zoja, Rysiek, Zygmunt y Heniek, que son 3 compañeros de clase, me han violado. Zoja dice, pensé que iba a desmayarme, me mareé, me eché a un lado y me fui a casa. Dora, y ni siquiera me trajo agua. Gracias, compañera de clase. Dice Zoja, de camino a casa no hacía más que pensar en el pequeño. ¿Cómo iba a llevarme yo a un niño con mi marido? Me hubiera matado, un niño judío. Volví del pueblo. Menachem salió al encuentro y me dijo, ¿qué está pasando, Zoja? Zoja dice, ¿qué va a pasar? Les pegan, les violan, los maltratan. Menachem, ¿viste a Dora? Zoja, ¿a Dora? ¿Dónde voy a ver yo a Dora? Dora, vino Zygmunt, que es otro compañero de clase, y nos dijo que nos pusiéramos en fila de 2 en 2. Zygmunt dice, el Amtscommandant y el señor alcalde, preocupados por vuestra seguridad, nos han ordenado encerraros en el granero. Mañana se os enviará al gueto de Lomza. Ya sabéis que se os acusa de colaboración con los soviéticos. Acatad la orden, si no, veréis cuáles son las consecuencias. Vosotros mismos seréis los culpables. Dora dice, nos pusimos en fila sin rechistar, como en la escuela, como si fuéramos a ir de excursión, y sin rechistar marchamos en fila hasta el granero. Nos rodeaban los vecinos y sobre todo las vecinas. Gritaban, os está bien empleado, deicidas, diablos, comunistas. ¿Qué está pasando? Zygmunt nos dijo que nos iban a llevar al gueto de Lomza. En la esquina de la calle del cementerio estaba Rysiek, que era otro compañero del que ella se enamoró de pequeño. Sucio, con los ojos completamente endemoniados. Lo llamé Rysiek, se acercó y me pegó con la porra de tal manera que casi se me cae el niño de los brazos. Rysiek dice, ¿qué podía haber hecho? Estaba todo el mundo mirando, me dio pena. Mira que era guapa Dora, ¿eh? Dora, ¿cómo pudimos caber todos en este granero? El suelo estaba como si lo hubieran removido, habían echado arena y paja. Dice, el aire estaba cargado, hacía muchísimo calor, las mujeres se desmayaban, los niños berreaban. ¿Cómo íbamos a aguantar allí una noche entera? Heniek, que está fuera, otro compañero, dice, cerramos la puerta con barras de madera y luego las aseguramos con piedras. Una piedra enorme en la puerta. Dora, sentimos el olor de la gasolina. Se hizo el silencio. Alguien dijo que seguramente iban a desinfectar. Todo se puso oscuro de humo. Empezaron los llantos y los gritos, luego las toses. ¿Por qué? Si Zygmunt había dicho que al día siguiente nos iban a llevar al gueto de Lomza. Mentiroso. Alguien me cogió de los pelos y tiró de mí. Perdí al niño. Me golpearon, devolví el golpe. Ese mentiroso de Rysiek. ¿Pero por qué? Sentí que estaba pisando a personas y luego alguien me pasó por encima a mí. ¿Dónde andaría Menachem? Seguro que en casa de alguna de sus putas. Empecé a toser, luego a vomitar y al final me meé. Entonces, precisamente eso es un drama lo que vive y ella lo explica desde muerta, después muerta explica qué vivió en ese momento. Entonces, claro, tú lo puedes plantear como un drama horroroso porque es horrible lo que le pasa, o puedes explicarlo como yo creo que lo explicamos nosotros y como lo quiere explicar el autor, que es cómo contar la historia de verdad. Amelia Valcárcel dice una cosa que es maravillosa, dice que el arte es el único que tiene capacidad de guardar en la memoria del mundo y de la sociedad aquello que merece la pena de ser guardado. Entonces yo creo que nosotros, y dice ella, eso solo lo hacen los artistas con su excelencia, solo lo hace el arte, no lo hace la academia, no lo hace nada más que el arte. Entonces yo creo que esa es nuestra gran responsabilidad, sobre todo hoy en día que tenemos pues, la prensa que tenemos las noticias y las fake news que tenemos y que tenemos todo con ese amarillismo terrible, ¿no? ¿Quién puede guardar en la memoria aquello que merece la pena de ser guardado? Por tanto, una historia de este calibre, que solamente habla sinceramente de esos 10 compañeros de clase y compañeras que estuvieron juntos desde la infancia y que amigos, viviendo todo lo que se vive, amor, desamor, enfados, envidias, pero todo dentro de un nivel normal, de pronto la historia, la sociedad, un cierto tipo de política se mete en la cabeza de ellos y de ellas y empieza a planear hasta el punto de volverlos completamente diferentes a lo que eran, hasta el punto de quemar a la mitad de sus compañeros,
hasta el punto de violar a una compañera que conocían desde pequeña. Es decir, todas esas cosas es las que nos puede llegar a hacer un mundo hostil, que solo se preocupa por una serie de cosas y una serie de intereses personales, ¿no? y propios o de un grupo de gente, o de pequeños grupos. Entonces creo que en esta obra, para explicar eso, yo recuerdo que durante el montaje de esta obra yo pedí un documental que se llama Shoah, que significa holocausto en hebreo, y que tardó mucho en llegarme. Yo lo pude ver casi cuando se acababa, y algunos actores lo vieron conmigo, lo vimos, y todos los supervivientes de toda esa historia, incluso de los torturadores como de los torturados, ni uno lloraba cuando te la explicaba. La única posibilidad que tenían de sobrevivir era aguantarlo aquí dentro, y un día poderlo contar. Yo creo que esa es una misión, por ejemplo, de esta obra, por eso he elegido esto. Porque además también creo que muchas veces hablamos de refugiados, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, que mueren asesinadas diariamente, muchísimas en todo el mundo, y no se habla casi. Cuando hablan de todo ese tipo de cosas, hablamos de víctimas como si fueran derechos, pero las víctimas son personas, son seres humanos que sufren dolor físico, que sufren pánico, las niñas, las mujeres que van al lavabo por la noche en los campos de refugiados y las violan, no pueden ir a hacer pis, ni las niñas de 5 años. Es pánico, ese dolor, y también la pérdida de la dignidad. Todo eso es lo que viven las personas humanas, y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos la obligación de explicar cuando contamos una obra de ese tipo. Y eso es lo que, sobre todo, máximo cuando sabemos que, como se explica al principio, al ponerlo sobre las circunstancias, que les habían contado una mentira y que no era verdad, que eran los propios polacos. Es decir, saber esa historia es elemental para poder saber quiénes somos y qué podemos hacer y qué no en la vida, ¿no? Hay una cosa que dice Emilio Lledó, que para mí es muy importante, y con esto acabo, que dice que la perversión más grande contra la inteligencia humana y la degradación más grande es cuando uno ya no es capaz de ver, de mirar el cielo estrellado fuera de nosotros y la ley moral dentro de nosotros.